A veces en la historia del crimen hay un antes y un después, un momento que lo cambia todo. Y esta es la historia de uno de esos momentos. Vamos a ver cómo una manchita de sangre, algo diminuto en el marco de una puerta, no solo resolvió un crimen terrible, sino que de hecho dio origen a toda una ciencia. Miren esta ficha. Es la ficha de identificación de una mujer llamada Francisca Rojas. Y esas marcas, esas líneas en el papel, sus huellas digitales, se convirtieron en la prueba irrefutable, en un caso que parecía que ya tenía un culpable clarísimo. Pero como vamos a ver, la verdad era mucho, mucho más oscura. Ok, para entender de verdad cómo cambió todo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Argentina de finales del siglo XIX. Estamos en Quequén, Argentina. Imaginen un pueblo pequeño, tranquilo. Es una mañana de invierno y esa quietud, está a punto de hacerse pedazos de la forma más trágica que se puedan imaginar. Dentro de una casa muy humilde, la escena es simplemente espantosa. Un mar de sangre. Y en sus camas, los dos hijos de la familia, Ponciano, de solo 6 años, y Felisa, de 4. Ambos han sido degollados. Y junto a los cuerpos de sus hijos, la madre, Francisca Rojas, de 26 años, está tirada en el suelo, desmayada, con un corte profundo en la garganta. Es la única sobreviviente. La pregunta, claro, es inmediata y es urgente. ¿Quién pudo haber hecho algo pero tan atroz? Bueno, cuando Francisca por fin recupera el conocimiento, su historia es muy directa. Acusa a una sola persona, su vecino, Ramón Velázquez. Según lo que ella cuenta, él la atacó, mató a sus hijos y después intentó matarla a ella. Para la policía, que claro quería resolver el caso ya, pues parecía la respuesta perfecta, ¿no? Simple y al punto. Pero esa aparente simpleza, esa historia tan clara, empezó a desmoronarse muy rápido. Y todo gracias a un inspector que vio algo que a los demás se les pasó por alto. Veamos cuáles eran sus dudas. Aquí entra en escena el inspector Eduardo Álvarez. Lo mandan desde La Plata para que se haga cargo del caso. Y desde que pone un pie en esa casa, algo le huele mal. Siente que la historia oficial, la de Francisca, simplemente no cuadra con la evidencia. A ver, empecemos a desarmar la historia de Francisca, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ella decía que Velázquez entró, mató y huyó. El problema, la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. ¿Cómo salió entonces? Luego, ella dice que usó un cuchillo de cocina. Raro, ¿no? Un hombre como Velázquez, un paisano de esa época, siempre llevaba su propio cuchillo, un facón, porque iba a usar uno de la casa. Y acá viene el detalle clave, la pieza que no encaja para nada. Había una huella de mano con sangre en el marco de la ventana, pero era muy, muy pequeña, demasiado pequeña para ser de un hombre como Velázquez. Y a pesar de todas estas contradicciones, la presión para cerrar el caso era gigante. Así que, ¿qué pasó? Detuvieron a Velázquez. Y como dice el propio inspector Álvarez en su informe, con un eufemismo bastante obvio, fue sometido a diversos interrogatorios. Seamos claros, eso significaba torturas brutales para que confesara. ¿El resultado? Él siempre negó todo. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El inspector Álvarez está frustrado, no sabe qué hacer, pero de repente se acuerda de algo que podría cambiarlo absolutamente todo. Una técnica nueva, súper rara, que se estaba desarrollando justo ahí, en su propio departamento de policía. Se acordó de un tipo, un personaje bastante peculiar. Un inmigrante croata que trabajaba en la oficina de estadísticas y que para muchos estaba medio loco. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con los dibujitos que tenemos en las yemas de los dedos. Su nombre era Juan Vucetich. A ver, ¿qué había hecho Vucetich? Tomó un sistema británico para clasificar huellas que era súper complicado, con más de 100 tipos. Y ¡pum!, lo simplificó a solo 4. Creó un método práctico, fácil de usar, que llamó dactiloscopía. Era una idea genial, revolucionaria, sí, pero nunca, jamás, se había usado para resolver un crimen de verdad. Así que Álvarez, ya desesperado, hizo algo increíble. Arrancó el pedazo de marco de la ventana con la huella y se lo mandó a Vucetich.
Y el resultado fue literalmente un antes y un después en la historia de la justicia. La huella con sangre en la puerta no era de Ramón Velázquez. No había duda. Era una coincidencia perfecta, inequívoca, con una huella del pulgar derecho de Francisca Rojas. Ahora sí, con la ciencia en su contra, con una prueba infalible, la mentira se vino abajo. Francisca se quebró y confesó todo. La verdad era monstruosa. Ella misma había asesinado a sus hijos. ¿Por qué? Porque planeaba escaparse con un nuevo amante, a quien los niños le estorbaban. Inventó toda la historia del ataque para cubrir su propio crimen. Entonces, aquí está el punto clave. Este caso no solo resolvió un asesinato, por terrible que fuera. Sin que nadie se diera cuenta, en un pueblito perdido de Argentina, se estaba escribiendo el primer capítulo de una ciencia completamente nueva. Y aquí viene lo más increíble de todo. Piensen en esto, exactamente en el mismo año, 1892, pero a miles de kilómetros de distancia, del otro lado del Atlántico, un juez austríaco llamado Hans Gross estaba publicando un libro que iba a ser revolucionario, un manual para otros jueces. Y en ese libro, Gross le puso nombre a lo que Álvarez y Vucetich acababan de hacer sin saberlo. Acuñó un término nuevo, criminalística. ¿Y qué es? Pues la definición es simple. Es la aplicación de los métodos científicos a la investigación de un crimen. Entonces, fíjense qué locura. 2 eventos en continentes distintos, sin conexión alguna, pero en el mismo año, marcan el nacimiento de la investigación forense moderna. El caso Rojas en Argentina y el libro de Gross en Austria. El impulso fue tan grande que solo 4 años después, el sistema de Vucetich se volvió el método oficial en Argentina. Y para 1910, en Lyon, Francia, ya se estaba abriendo el primer laboratorio criminalístico de la historia. Lo que esto representa es un cambio de paradigma total. Pensemos un segundo en lo que significa. Fue el salto de la intuición y la corazonada a la ciencia y el método. El cambio fue fundamental. Antes se confiaba en corazonadas, en lo que parecía. Ahora, la investigación adoptaba el método científico. Miremos el ejemplo. Un investigador encuentra una mancha roja. Paso 1. La observa. Paso 2. Crea una hipótesis. Esto podría ser sangre. Paso 3. La analiza con una prueba química. Y paso 4. Llega a una conclusión verificable, objetiva. Sí, es sangre humana. Se acabaron los prejuicios y las suposiciones. Y este nuevo método vino a reemplazar un mundo donde las confesiones se sacaban a la fuerza, con tortura. Un mundo de puras conjeturas y, aunque no lo crean, un mundo donde a veces se disfrazaba a un policía con una sábana como si fuera un fantasma para asustar a un sospechoso y que confesara. No es broma. La ciencia por fin ofreció un camino mucho mejor. Para cerrar, creo que hay una idea que lo resume todo a la perfección. Como dice una de las fuentes que consultamos, la investigación del delito pasaba de la intuición y la experiencia a la ciencia y el método. Al final, el caso de Francisca Rojas no solo sirvió para encontrar a una asesina, hizo algo mucho más grande. Nos dio una herramienta nueva y poderosísima para buscar la verdad. Una herramienta que hasta el día de hoy sigue siendo la base de la justicia.